Hola, soy Titi Y yo, Matías. y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo. Espacio Podcast. Bienvenidos, feliz Navidad. Yo creo que van a estar muchos escuchando esto en Navidad. Justo nos tocó a los adventistas esta Navidad y este Año Nuevo, viernes de noche, así que vamos solo a recibir Shabbat y quizá el otro día a comer. No lo sé cómo le habrán hecho los judíos, pero los judíos no sé si no creo que festejaban esto. Y no sé si lo había arreglado el podcast pasado, pero fe de rata, el Hanukkah no se celebró esta fecha justo el 25, sino que se celebró como hace casi un mes atrás. Así que bueno. cuando hablé de que Hanukkah se celebraba en esta fecha, bueno, se celebró antes. Pero bueno, vamos ya a partir. Bienvenida, Titi, ¿cómo estás? Sí, muy bien, Mati. Muy bien. Más encima súper regaloneada con los saludos de los chiquillos. Sí, su cumpleaños. Muchas gracias por los saludos. La Titi estuvo ahí bien regaloneada también en el cumpleaños. Y darle la bienvenida, bueno, a los pajaritos que siempre acompañan a la Titi, porque la Titi vive en el campo, entonces tenemos una grabación ahí bien natural. Así que ahí están saludando, ¿eh? Y también darle un saludo a nuestro pastor Sergio Celis. Bienvenido, un aplauso al pastor. Gracias chiquillos, gracias por invitarme, por considerarme nuevamente para estar con ustedes en este famoso podcast de El Mati y la Titi. El pastor ya había estado una vez, ¿se acuerda cuando estuvimos en Biblia, gran? No sé qué pasará con ese. Verdad. Temas controversiales ahí. Es verdad. Era controversial el Biblia. Pero era bueno. O sea, se disfrutaba por lo menos. Bien, vamos a darle inicio. Vamos a pedirle a la Titi que lea los saludos que le dieron a ella de feliz cumpleaños. Bueno, lo voy a leer. Mira, dice así. Daniel Ortega nos dice: para cuando se le invita a mamá al podcast. Lo dice por el comentario que leímos la semana pasada. Dice también Daniel: feliz cumple Titi, muchas bendiciones en este año de vida. Un abrazo desde Quito, Ecuador. Muchas gracias por el saludo desde allá, les mando un abrazo. Susi dice: un feliz cumpleaños Titi, que Dios te bendiga muchísimo. Gracias por su espacio podcast. Estaremos orando por ustedes para que continúen. Saludos desde Quito, Ecuador. Mira, tenemos hartos saluditos de allá, muchas gracias. Jacqueline nos dice: feliz cumpleaños Titi, que Dios te bendiga y bendiga este lindo ministerio. Te saluda Jacqueline desde la IASD San Francisco, Lima, Perú. Un saludo también para ellos, muchas gracias por tanto amor. Lidia dice: muy feliz cumple Titi, te saludo desde Mendoza, Argentina. Felicidades. Ana Peters me dice: feliz cumpleaños Titi, y la Dolly igual me dice: feliz cumpleaños Titi. Muchas gracias por sus saludos, me siento muy amada. Eso. Muchas gracias por los saludos a la Titi, tuvo un lindo cumpleaños y estamos viendo que los seguidores de Ecuador están superando a los de Argentina. ¿Qué pasó con nuestros seguidores de Argentina? Manden su feliz Navidad ahí, escriban los de Ecuador igual, a ver los de Perú, a dónde están los demás países. Y vamos a darle comienzo. Vamos a pedirle a nuestro pastor que nos acompaña hoy que pueda hacer la oración inicial para ya comentar el espacio podcast de esta semana. Muy bien, vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos una vez más estudiar tu palabra. Podemos centrarnos, Señor, en lo maravilloso que tú eres, en este Mesías anunciado, prometido, y que puede darnos esperanza, Señor, para poder enfrentar las dificultades de este mundo y por sobre todo, Señor, saber que tú muy pronto vendrás también a liberarnos. Cuídanos, acompáñanos, dirígenos en este repaso de la lección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora viene Inicia. Vamos a comenzar con esta última lección que ha sido de este bendecido folleto sobre Deuteronomio. Estamos en la semana 13 ya para el 25 de diciembre y el título de la lección dice: el Mesías viene. Vamos a estudiar
el texto de Deuteronomio 33, del 1 al 17 y del 26 al 29. Y en el capítulo 33, el centro son las bendiciones finales de Moisés a las 12 tribus antes de su muerte. Este pasaje es casi idéntico a la conclusión de Génesis. Bueno, entonces destacan ambos las 12 tribus y que señalan al Mesías venidero. Aparte, Éxodos y Números tienen un enfoque de estas dos profecías en que el Mesías hará realidad la vida de Israel al triunfar donde ellos fracasaron y recapitula en su vida lo que Israel vivió en Éxodo. Y finalmente tenemos el Levítico, que si se dan cuenta va siendo así como desde el exterior hasta el centro. Levíticos destaca la muerte del Mesías para expiar los pecados del pueblo. Entonces, concluimos que toda la Torá señala al Mesías venidero y nos ayuda a entender algunos aspectos de quién es y cómo es Él. Son aspectos que luego se desarrollarán más en los escritos de los profetas. Vamos a estudiar este texto que se encuentra en el capítulo 33, que ahí vamos a ver qué partes son las que hablan de este Mesías. Yo sé que el Mati tiene unos datos de alto impacto. Muchas gracias, Titi. Yo creo que para la próxima vamos a invitar a ese pajarito, que tanto canta. Y si escuchan en la playa, el próximo voy a ser yo. Bueno, como es tipológico el capítulo de hoy y habla de Jesucristo como Mesías, vamos a hablar un poquito de Mesías en las religiones. Voy a nombrar a 4, ¿ya? Por ejemplo, en el islamismo hay uno que se llama Mahdi, ¿ya? Que es una figura, según el Islam, similar a un Mesías, ¿no? Hay varias perspectivas de los suníes, de los chiíes, son diferentes, pero el fin es el mismo. O sea, un personaje que viene a gobernar, digamos, a salvar a los que creen en la religión del Islam. También, bueno, y hay muchas variantes de esta, ¿ya? Porque algunos creen que ya pasó, que hubo alguno que fue, según la historia. Pero incluso la fe Bahá'í pesca un poco de esto y cree que ellos también tienen un Mahdi, que es el que se le conoce como el Bab, ¿ya? Y este es uno de los personajes conocidos, digamos, como la puerta en la fe Bahá'í. Ya no voy a hablar mucho de la fe Bahá'í porque me da hasta un poco miedo. Ya, pero este es uno de los precursores de esa fe, que también ellos lo ven como también una figura así similar al Mesías. Otro muy común y muy conocido es el Mesías en el judaísmo. ¿Ya? El Mesías en el judaísmo, ellos creen como en una suerte de dos Mesías, ¿no? El Ben Hadavid y el Ben Ha-Yosef. O sea, el hijo, o el Mesías Ben Yosef, perdón, y el Mesías Ben David, que son aparentemente dos diferentes, y el que ellos esperan ahora es el Mesías Ben David, ya que viene de la descendencia de David, que significa, Mesías significa ungido, Ben significa hijo, y David es el rey ya de la historia judía. Entonces ellos esperan este Mesías que va a venir a gobernar a la tierra, va a ser juez de la tierra, va a venir el tiempo mesiánico, ya, y todo esto lo esperan con la tercera construcción del templo de Israel. Y cuando el rey reine, va a ser el soberano, el rey de la paz y de la justicia. Ahora, esto aparece en la Tanaj, ¿ya? O digamos en el Antiguo Testamento como lo conocemos los cristianos. Pero en el cristianismo aceptamos al Mesías o los cumplimientos mesiánicos que se simbolizan aquí incluso en Deuteronomio 33 en Jesucristo. Y no es una suerte al azar, ¿no? O sea, el mismo Jesús se pronunciaba como el Mesías y en su tiempo todos lo pronunciaban como hijo de David, reconociendo que era el Mesías. Y no solo eso, sino que él llega a algo que ningún Mesías o ninguna figura mesiánica, incluso en la Roma habían figuras mesiánicas, así como los que venían a salvar, a matar a estos dioses malos como Perseo, como Hércules, sino que Jesús no solamente tenía esta idea de Mesías sobre su persona, sino que también de Dios. Entonces, la Biblia en el Nuevo Testamento ampliamente reconoce a Jesucristo como el Mesías
Y no solo eso, sino que hay cálculos matemáticos que demuestran que la gran parte de las profecías mesiánicas se cumplen en Jesucristo. Y bueno, para qué recordar también que de todos los líderes mesiánicos que han existido en la historia, el único que está vivo es él. Así que esos fueron los datos de alto impacto. Muchas gracias. Ahora viene Escribe. Vamos a comentar el texto bíblico de esta semana. Recuerdo para que abran en sus Biblias, es Deuteronomio 33. Bueno, se divide en dos, es del 1 al 17, si no me equivoco, y del 26 al 29. Voy a leer del 26 al 29 y me gustaría que el pastor pueda iniciar con su comentario. Dice así: No hay como el Dios de Jerusún. Él cabalga sobre los cielos en tu ayuda y sobre las nubes en su majestad. El eterno Dios es tu refugio y abajo están los brazos eternos. Él echará de delante de ti al enemigo diciendo: destruye. Israel habitará confiado. El manantial de Jacob estará solitario en tierra de grano y de vino nuevo. También sus cielos gotearán rocío. Bienaventurado eres tú, oh Israel. ¿Quién como tú, oh pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu excelencia? Tus enemigos tratarán de engañarte, pero tú pisotearás sus lugares altos. Ok, gracias Titi. Bueno, estamos llegando al final de Deuteronomio y llegamos al capítulo 33, un capítulo que es un poema, ¿no? Que viene a balancear quizás las advertencias de los castigos que habían en el poema del capítulo 32. Y aquí hay otro poema, ¿no? Que ahora habla de las bendiciones que Dios a través de Moisés da a las tribus del pueblo de Israel. A través de estas promesas nosotros podemos ver que se anuncia lo que Dios quiere para el pueblo, ¿no? Es interesante, se destaca que aunque no hubo un nombramiento de un rey al inicio de la historia del pueblo de Israel, ya hay vestigios de que Dios quiere que Israel sea gobernado por un rey. Entonces el problema no era tanto que Dios no quisiera un rey, sino que Dios quería buscar un rey conforme a su corazón y no conforme a lo que el pueblo decía, ¿no? Y el pueblo no supo esperar suficiente hasta que llegara David y el Mesías, sino que ellos quisieron imponer un poco su voluntad. Pero ya vemos nosotros aquí el deseo que Dios quiere de que hayan líderes que actúen conforme a lo que el Señor quiere. Entonces hay bendiciones acá para los hijos de Dios. Nosotros vemos allí que hay una bendición para Rubén, hay una bendición para Leví, y bueno, y así cada uno de los hijos de Jacob. Esto es un paralelo un poquito, ¿no?, de lo que sucede en Génesis. Al final también hay una bendición que Jacob hace por sus hijos, que son las tribus de Israel, y aquí Moisés bendice a los descendientes de esos hijos, que constituyen las tribus de Israel ya numerosas, ¿no? Entonces vemos que de la misma manera que Génesis, Deuteronomio termina con estas bendiciones para el pueblo de Dios. Entonces, en todas estas promesas, en todas estas bendiciones, vemos nosotros alusiones a lo que Dios quería que fuera el pueblo de Israel, cómo quería que se mantuviera unido obediente a la ley, unidos al pacto, de manera que Dios pudiese cumplir sus promesas para con ellos, ¿no? Entonces le desea a Leví, por ejemplo, en el versículo 8: tu Tumim y Turim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste las aguas de Meriba, quien dijo a su padre y a su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Esto es una alusión a la fidelidad que tuvieron los descendientes de Leví frente a la apostasía del pueblo en Masá. Y allí
podemos ver que de allí surge la bendición para la vida. Entonces hay una alusión a las bendiciones que Dios tiene para aquellas personas que son fieles. A causa de eso Leví queda elegido, digamos, como el líder espiritual del pueblo y de alguna manera también un símbolo, un tipo de Jesucristo. Hay algo que para entender esta sección es muy importante entender, que son las tipologías, ¿no? Las tipologías son una especie de profecías, pero que están concretizadas en una persona, en un lugar, en una cosa, algún objeto que simboliza a una realidad mayor, una realidad ya sea histórica, ¿no es cierto?, que se va a cumplir a través de la historia en el Nuevo Testamento, puede ser una realidad espiritual o una realidad celestial, como en el caso del santuario, ¿no? Hay una tipología vertical allí, etcétera. Entonces, aquí hay muchas tipologías dentro de lo que hay en el pueblo de Israel. Hay tipologías acerca de Jesucristo, ¿no? Con Leví, acerca del sumo sacerdote que llega a ser Jesucristo, se puede notar especialmente eso, ¿no? Esos son algunos comentarios que nosotros podemos hacer respecto a la lección de esta semana y cómo la fidelidad, cómo las promesas que Dios hace a las personas fieles son resaltadas a través de esto. Entonces, en el capítulo 33, aquí encontramos que el Señor afirma la realidad de la venida de un profeta como Moisés. Y eso está en el versículo 18. Creo que aquí estoy. En el capítulo 18 se había ya prometido la venida de un profeta como Moisés, ¿ya? Entonces, pero ya vemos que en el final de Deuteronomio se menciona, ¿no es cierto?, que Josué sería alguien que sucede a Moisés en su ministerio como líder del pueblo de Israel, pero no es con Josué que se cumplen las promesas. Como dice el libro de Hebreos, ¿no es cierto? Josué no lleva al pueblo a la promesa final. Queda un reposo todavía, dice Hebreos, ¿no?, para el pueblo de Dios. Pero vemos que a través de estas tipologías que encontramos, el Mesías se está siendo tipificado como un profeta en el capítulo 18, como un sacerdote, como descendiente de Leví en los versículos 8 al 11, y como un rey, ¿no es cierto?, en los versículos 13 al 17, lo que estábamos diciendo respecto a José. De José se habla, ¿no es cierto?, que como un tipo del rey que vendría a gobernar a Israel y que sería el que traería bendiciones, ¿no es cierto?, que llevaría el cumplimiento de las promesas de Dios para ellos. Entonces, estas tipologías que encontramos apuntan al Mesías, apuntan a Jesucristo como el que finalmente viene a cumplir las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Amén. Mati. Sí, bueno, aportar quizás a lo que dice el pastor, que hay un paralelo con Génesis, que tiene, o sea, en realidad es lo mismo, ¿no? Hay una bendición de Jacob a las tribus, después su muerte, con la de José, aquí pasa lo mismo, la bendición y la muerte de Moisés. Es parte de un epílogo en poesía. Y parte hablando de que Dios viene de ciertos montes, ¿cierto? Se le aparece a Moisés en ciertos montes y Moisés fue el que entregó este mensaje. Y aquí podemos concluir nuevamente de que, o entender por lo menos de que no es Moisés el que escribe esto, ¿no? Sino que hay alguien que escribe, porque todo el rato dice y Moisés dijo, y Moisés dijo, y Moisés dijo. O sea, hay una persona en la práctica tomando apunte o después escribiendo lo que se escuchó. Y quiero, bueno, hice un resumen más o menos de las bendiciones. Y hay hartas cosas que se repiten, así como hay hartas tipologías o hartos elementos que después se ocupan para el Mesías, como el agua, como la casa de Dios, como el león, como el juez. Así como dice todo el tiempo, por ejemplo, de Rubén, que viva, no perezca. De Judá, que va a ser defendido. De Leví, que aparentemente fue uno de los más bendecidos con José,
de que fueron probados por Dios y ellos se mostraron fieles. Así que por favor bendiga su servicio, que acepte su trabajo y que destruya a sus adversarios. De Benjamín, que son amados y están seguros, y que Dios los rodea y los protege. De José, que es una de las bendiciones más largas también, que Dios los bendiga con cultivos y aguas de los cielos, dice, y de aguas de las tierras o del fondo. Que los bendiga el Eterno, que los bendiga desde el cielo, que es el mismo que apareció en la zarza a Moisés. También que coronen al príncipe. Bueno, aquí algunos hacen referencia, así como José fue príncipe en Egipto. Que tengan majestad, que ellos son como un buey salvaje, o tienen cuernos como un toro, ¿ya? Y corneará a las naciones lejanas. Y ahí también llega una bendición a Efraín y Manasés al mismo tiempo en la de José. Los de Zabulón y los de Isaacar, que se bendicen juntamente, a uno se les bendice en sus viajes y al otro en su casa. Pero ellos son los que convocan y sacan riqueza de todos lados. Ahora, esa es su bendición. De Gad, que se ha extendido su territorio y que se le dé tierra, incluso se le dé liderazgo. Y Dan es muy peculiar, ¿no? Porque se le dice que es como un cachorro revoltoso. Que eso estábamos hablando delante con el pastor, ¿no? Que Dan, que significa que él es el juez, finalmente no aparece después en las bendiciones, en las tribus de Apocalipsis. Pero sí que salta desde Basán, o hasta Basán. Que Neftalín, que vaya a ser rico, que se llene de bendiciones, y el Señor sea con él, así como para él sea el occidente y el sur. Y a Aser, que sea más bendito que los demás, dice. Y que sus tierras lleguen más lejos. Que sea bendecido en todos lados, que sus puertas sean blindadas, protegidas. Y ahí termina diciendo que Dios de Israel es su refugio. Esas son las bendiciones en resumen, ¿no? De todo lo que, para que los que no lo leyeron. Y se repiten varias cosas que son propias de Jesús en Apocalipsis 4. La riqueza, la honra, la gloria, la protección, la alabanza. Y todas estas bendiciones como un canto así, también son un canto profético. Porque nosotros pensamos que son solo bendiciones cuando hay algunos que desaparecen así como Dan. Pero lo que está haciendo Moisés, así como hizo Jacob, es profecía. O sea, todo lo que dice aquí se cumplió con cada uno de ellos. Y muchos de los que tenían que perecer iban a perecer, o muchos de los que iban a ser fructíferos lo fueron. Entonces quiero resaltar eso, que el fin de esta bendición es un fin profético. Y el ser humano, o la persona que acepta a Jesucristo, adopta el sentido profético. Así como Abigail aceptaba de que David en algún momento iba a ser rey, pero no lo era todavía. Así también nosotros debemos vivir como que Jesús ya es rey del universo, ¿no? Que es lo que se promociona en este folleto, que Jesús ya es rey, o al final de este folleto. Que no importa el gobierno, o no importa la situación, nosotros somos servidores e hijos de este rey que sostiene el futuro. Así como dice el canto que hablamos la semana pasada, el Because He Lives. Así que nada que temer si eres siervo de Jesús, la profecía está a tu favor. Eso, Titi. Muchas gracias a ambos por sus comentarios demasiado acertados. Yo quiero recalcar más que nada que en este capítulo, por lo menos de los versículos 26 y 29, destacan harto la supremacía del Señor. Dice: no hay como el Dios de Jerusalén. Él cabalga sobre los cielos en tu ayuda y sobre las nubes en su majestad. O sea, literal está diciendo cabalga sobre los cielos. Y es algo que describe claramente su supremacía universal. Después, el 29, dice: bienaventurado eres tú, oh Israel, ¿quién como tú, oh pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu excelencia? Tus enemigos tratarán de engañarte, pero tú pisotearás sus lugares altos. Significa que el pueblo de Israel iba a triunfar sobre sus enemigos y nadie podría hacer pie ante ellos solamente porque estaban bajo el cuidado de Dios. Lo único que tenían que hacer era tener fe en Él, y Él iba a derramar sus bendiciones sobre sus hijos fieles. Entonces eso les da seguridad, les da paz y toda abundancia de cosas buenas.
Así que me gusta mucho esa parte. Y lo otro sería recalcar sobre lo que habla del tipo del folleto, que resalta la fidelidad y la realeza en el versículo 16, que lo voy a leer, Deuteronomio 33, 16, como lo que decía el pastor. Dice: con lo mejor de la tierra y de su plenitud, y el favor de aquel que moraba en la zarza, que esto venga sobre la cabeza de José y sobre la coronilla del príncipe de sus hermanos, que destaca más que nada que él es el elegido entre sus hermanos, y insinúa claramente que es el papel de nuestro Mesías, que él iba a cumplir con esa característica. Y la otra característica era en el versículo, 8. El versículo 8, que dice así: dijo acerca de Leví: dale a Leví tu Turim y tu Urim, a tu hombre piadoso, al cual probaste en Masá y con quien contendiste en las aguas de Meriba. Que ahí a Leví se lo bendice por su fidelidad a Dios y por guardar su palabra y el pacto. Entonces se le llama fiel y recibe obviamente el Urim y el Turim, que implica el papel sacerdotal de nuestro Mesías, que también es otra característica que el Señor cumple. Y me gusta mucho que podamos recalcar más que nada en estas fechas que desde la Torá que estamos recordando que nuestro Mesías iba a venir y se hizo hombre y vino a esta tierra y cumplió el papel y cumplió todas las profecías que se habían dicho. Y eso me gusta mucho este pasaje. Ahora viene Enfoca. En Enfoca me gustaría hablar un poco del tipo y el antitipo. Si bien el pastor Sergio Celis nos explicó un poquito, me gustaría que pudiera decirnos de nuevo una breve explicación sobre lo que es el tipo y el antitipo. Por favor. Por supuesto, pues Titi. Mira, el tipo y antitipo es algo bien, vamos a decir, entretenido que entender cómo la Biblia y el pensamiento hebreo en general funciona con cosas concretas, ¿no? Nosotros a veces somos muy metafóricos para hablar de que y decir, ¿no es cierto? Hoy tú eres como, no sé, hacer comparaciones, hacemos alegorías, metáforas que son a veces muy abstractas, cosas abstractas. El pensamiento hebreo es más concreto y hay muchas cosas que Dios le muestra a su pueblo de manera concreta, ¿no? Les dice, mira, es así como es Moisés, así va a ser el Mesías. Así como es José, así va a ser el Mesías. Así como es David, así va a ser el Mesías. O sea, y todas estas comparaciones son cosas concretas, personas, lugares, objetos que simbolizan una realidad mayor, ¿ya? Son cosas concretas, pero que simbolizan una realidad mayor a lo que son, ¿no es cierto? Está Leví, pero está Jesús, que es el sumo sacerdote, ¿no? Que es el que está intercediendo por nosotros. Está el rey David, pero está Jesús, que es el rey de reyes, señor de señores. Está el santuario terrenal, pero está el santuario celestial. O sea, hay un símbolo. Ahí hay una conexión tipológica, ¿ya? La tipología viene esto de los tipos, ¿no? A veces se habla de tipos de letras, ¿no? Y es de lo mismo, ¿no? La tipología que se usa viene de la imprenta, esta nomenclatura, donde tú en las primeras imprentas tenías que tallar o tenías que tener el diseño de lo que iba a ser la letra, ¿no? Y las colocabas, ¿no es cierto?, en unas planchas allí, y cuando le pasabas tinta y ponías esas planchas sobre un papel, y de esa manera quedaba reflejado lo que quería en realidad decir estos tipos de letras, ¿no? Entonces, de la misma manera, en la Biblia encontramos varios elementos en el Antiguo Testamento que anuncian a Jesucristo, anuncian al Mesías y anuncian los propósitos, los planes de Dios, la manera en que el Señor actúa para poder salvarnos a nosotros. No sé si se entiende básicamente lo que es la tipología.
Sí, sí se entiende. Entonces, como ejemplos de tipología, usted nombraba el santuario, nombraba a Leví, ¿cuál más? El rey David, Moisés, Moisés, José, correcto. Todos ellos son... todos ellos son tipos de Cristo Ujú. o señales del Mesías. So- Son buenos tipos, no porque eran buenas personas, sino que buenos ejemplos de lo que Dios quería hacer con el pueblo de Dios. Oiga, eso quiero recalcar que ellos estuvieron lejos de ser perfectos, pero igual Dios les ordenó que en su vida lo reflejaran ciertos aspectos, ¿cierto? Que las personas al mirarlo tuvieran esa semblanza de cómo sería Él, cómo sería nuestro Salvador. Y aquí el folleto hace una invitación bastante linda. Sí, sin embargo, aunque no existan ahora tipos, como hablando de ahora en nuestros tiempos, nosotros igual podemos reflejar al Señor de distintas maneras y podemos hacer que los demás puedan ver lo maravilloso que es el Señor en nuestra vida. Así que dejar como invitación eso y espero que les haya servido esta explicación del pastor. Muchas gracias, pastor. Ahora viene Diáloga. Como ya estamos terminando, quiero hacerle esta pregunta al pastor. Incluso me gustó mucho, ¿ah? Estaba en el folleto, dice: la Torá señala claramente la primera venida del Mesías. ¿Cómo es que los contemporáneos de Jesús no lo reconocieron? Esa es una... O sea, esta es la primera parte de la pregunta, después viene otra, pero ¿cómo es que oye, si los fariseos eran más secos que nosotros en la Biblia? ¿Cómo es que no lo Claro, a reconocieron? veces nosotros somos duros con los judíos, con los fariseos, pero si había gente que era respetada en lo espiritual, en lo religioso, eran los fariseos. Había que sacarse el sombrero por la manera en que ellos estudiaban, la manera que ellos intentaban cumplir su comprensión de lo que era la Torá. Lamentablemente fue una mala comprensión. Ellos no lograron percibir el mensaje de salvación que había allí y solamente se dedicaron a proteger, por así decirlo, la observancia de la ley y a proteger, vamos a decir, su reputación, su exclusivismo frente un poco de orgullo, ¿no? Claro, dentro del pacto, ¿no? Entonces es interesante que Jesús dice: ustedes tienen que ser como ellos, ¿no? Pero no hagan lo que ellos hacen. Interesante, ¿no? Habían cosas buenas, ¿no? Por ahí hay un libro de George Knight que dice, ¿no? Los fariseos eran buenas personas. Y la verdad que eran las personas más respetadas. Pero lamentablemente en su celo, un celo equivocado, mal dirigido, mal comprendido, ellos no lograron ver la sencillez del plan de salvación y la sencillez de lo que era Jesucristo, el Mesías, ¿no? Ellos pensaban que el Mesías iba a venir de otra manera, se hicieron otra imagen, de alguna manera desfiguraron el carácter de Dios, no lograron percibir quién era Dios, no lograron percibir cómo Dios realmente estaba queriendo salvarlos a ellos, pero para que fuesen bendición a otros. Ellos estaban muy cerrados en su exclusivismo, y cuando ven a un Jesucristo que trata bien a las personas, un Jesucristo que es simpático, que es inclusivo, ¿no? Una palabra que se usa tanto hoy que día, acepta, ¿no? A los extranjeros, acepta a los extranjeros, a los gentiles, acepta a los que son menospreciados, las mujeres, a los pobres, a los pecadores, los trata bien, comparte con ellos. Entonces fueron incapaces ellos de darse cuenta y de poder reconocer a Dios en Jesucristo. Ellos pensaban que si el Mesías iba a aparecer, con los primeros que iba a hablar iba a ser con ellos, pues ellos eran los más buenos. ¿Y por qué comienza hablando con gente tan sencilla como pastores, pecadores, punto, como los publicanos? Así como Moisés se acercó a los ancianos de Israel. Exactamente, o sea, tenía que seguir el conducto regular, vamos a decir, pero Jesús viene
de un contexto humilde, sencillo, que hace que para ellos sea muy difícil poder identificar a este hombre como un maestro. Y aunque muchos fariseos lo siguieron también, ¿ah? La Biblia dice que muchos de la secta de los fariseos lo siguieron a él. Y menciona con nombre a Nicodemo, José de Arimatea, ¿no? Que fueron discípulos de Jesús. Gamaliel. Gamaliel, bueno, no dice que haya sido discípulo, pero Gamaliel No. al menos tuvo la sabiduría de darse cuenta, bueno, si esto es de Dios, no tenemos que Claro. oponernos. Medida ¿no? aceptó. Claro. ¿Puedo agregar algo quizá al comentario? Y es que yo creo que los fariseos lo comprendieron. Solo que el orgullo no se los permitió. O sea, no digamos que los fariseos, porque hubieron, digamos, los dos tipos de fariseos, ¿no? Uh-huh. O digamos tres. El que lo aceptó y fue humilde como Nicodemo, que igual se le acercó. El tipo Gamaliel, que dijo, pucha, igual puede ser, ¿o no? Así como que démosle por lo menos el beneficio de la duda. Y así como el de José de Arimatea, que le dio lo mismo públicamente ayudar o ser parte de, ¿no? Están los que yo creo, porque hace poquito leí el Deseado a toda la gente y Elena de Juárez hacía un poco referencia a esto, que son los que entendieron que era el Mesías, pero aún así por orgullo lo rechazaron. Así como, ¿cómo se llamaba el malo? Caifás llega a decir, mejor que perezca uno a todo el pueblo. Es como que directamente está haciendo referencia a la profecía de Daniel. Cuando Daniel dice, ¿no?, que viene este príncipe con inundación, va a destruir a muchos. Entonces, como que él realmente, en cierta medida, tiene que haber dicho, no, si este es el Mesías, pero no importa, más vale lo que estamos haciendo, nuestros intereses, como dijo usted. Y claro, puede haber un tercer grupo de fariseos que no le dio nada, no entendió nada, quizás estaba siguiendo a Caifás nomás. ¿Qué pasa, no? También. Oiga, y aprovechando el vuelo de esta pregunta, no, la segunda parte decía así: ¿qué nos dice esto sobre lo que podríamos estar pasando por alto en la actualidad sobre la segunda venida de Jesús? Interesante la pregunta, porque incluso hay religiones o denominaciones que han aceptado como que Jesús ya vino de forma espiritual, o quizás es un humano ahora. ¿Qué podríamos nosotros estar pasando por alto, o en qué error podríamos estar infligiendo? O sea, a veces puede pasar que nos suceda a nosotros que tenemos tan clara, ¿no?, la manera en que Jesús va a venir, las cosas que tienen que suceder para que Jesús venga, y que quizás podamos también cegarnos nosotros un poquito respecto a lo que vaya a suceder. Ahora, hay que ser cauteloso con esto que estoy diciendo, porque yo no estoy diciendo que las profecías no se van a cumplir. Las profecías se van a cumplir. Yo tengo plena certeza que es así, que se va a cumplir todo lo anunciado en la palabra del Señor. Pero a veces tenemos que diferenciar entre lo que la palabra de Dios dice y nuestras propias ideas de lo que vaya a suceder. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener cuidado. O sea, tenemos que estar basados en la palabra. Tenemos que estudiar la Biblia. Los fariseos sabían que iba a venir un Mesías, sabían, ¿no es cierto?, que lo esperaban, pero no lograron percibir el carácter de Dios actuando en la vida de Jesucristo, a pesar de que habían las evidencias para reconocerlo a Él como el Mesías. Entonces, lo mismo nos puede pasar a nosotros, que basado en nuestros prejuicios, en nuestras propias ideas humanas, podamos nosotros hacernos una idea equivocada respecto a cómo debe ser Dios, en primer lugar, cómo debe ser el cristianismo, la religión, y cómo debe ser transmitido este mensaje, y el mensaje que debemos transmitir para el tiempo del fin. O sea, yo creo que eso es lo más importante, porque cuando Jesucristo venga ya no va a ser como en la primera venida, de que vamos a tener tiempo mientras viene para decir si es o no, porque sabemos que es distinta la manera en que Él viene ahora. Pero sí, yo creo que nos puede afectar ahora, en el momento en que nosotros tenemos que anunciar a Jesucristo, que Él viene, anunciar que las profecías se están cumpliendo, y la manera en que nosotros comunicamos el mensaje también puede estar equivocada y puede tergiversar de alguna manera el carácter de Dios y lo que Él quiere hacer con nosotros y por nosotros. Por eso yo creo que eso es importante, dar un mensaje certero respecto a quién es Dios, su carácter y el propósito del plan de redención, y no caer en el problema que tuvieron los judíos y fariseos de un exclusivismo que les impidió reconocer a Jesucristo. Oiga, y qué interesante que puede pasarnos, incluso hasta el día de hoy,
a pesar de que sabemos las profecías, que podemos no entender realmente cómo van a ser las cosas. Hoy día hay mucho sensacionalismo a causa de la vacuna, del chip. Hace pocos años atrás muchas personas ya estaban profetizando que Jesús venía, en 2012 exactamente. Y también hay personas que han sacado cálculos, ¿no? Que todavía toman profecías de cálculo. Entonces, quizás, bueno, yo creo que usted le dio al clavo ahí, basarlo en la escritura, pero que también hay que tener una actitud, ¿no? Una actitud de no sensacionalista, porque incluso en el tiempo que vino Jesús por primera vez, habían personas que entendían con la escritura, otros que no, pero ninguno fue sensacionalista. Quizás los que fueron sensacionalistas fueron los que se apartaron de este mensaje. Entonces, muy, muy centrado en la Biblia y tener cuidado, porque hoy día mucho judío mesiánico, mucho incluso adventista, se aprovecha del conocimiento e incluso lamentablemente las personas caen en la falta de conocimiento y la falta de humildad también, ¿no? Un ejemplo que daría, certero, es que Guillermo Miller, él fue uno de los pioneros en el mensaje de las 2300 tarde y mañana, en cumplimiento en 1844. Y fue una persona que estudió por lo menos unos 14 años solamente ese mensaje. Entonces, no vamos a caer nosotros en que, oye, vi un video en YouTube y ya lo sé. La otra vez escuché un amigo decía, yo creo en el terraplanismo, decía. Así. Creo en el terraplanismo. Decía, pero ¿cómo? ¿Pero de dónde sacáis la información? Estuve 3 días viendo videos en YouTube y yo creo en el terraplanismo. Entonces no podemos, por favor, ¿qué falta? No citemos Wikipedia. No, pero la idea central es que no seamos sensacionalistas y busquemos un poco la humildad y la Biblia. Ahora viene Aplica. En Profetas y Reyes, Elena de White dice esto: esta esperanza de redención por el advenimiento del Hijo de Dios como Salvador y Rey no se extinguió nunca en el corazón de los hombres. Desde el principio hubo algunos cuya fe se extendió más allá de las sombras del presente hasta las realidades futuras. Mediante Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob y otros notables, el Señor conservó las preciosas revelaciones de su voluntad. Y fue así como a los hijos de Israel, al pueblo escogido por medio del cual iba a darse al mundo el Mesías prometido, Dios hizo conocer los requerimientos de su ley y la salvación que se obtendría mediante el sacrificio expiatorio de su Hijo amado. Amén. Amén. Qué lindo, ¿eh? Qué bonito conocer a Jesús, ¿ah? Como que libera toda esta interrogante. Solo el conocer a Jesús como Natanael, ¿no? Quizás Natanael había estudiado mucho la Biblia, se sabía todas las profecías, pero bastó con una frase conocer a Jesús que se le despejaron todas sus dudas. Qué lindo conocer a Jesús, que es la solución a todo esto. Entonces, ya estamos finalizando. Agradecer a todos ustedes porque han formado parte de este lindo trimestre de Deuteronomio. Hemos terminado el libro de Deuteronomio. Miren, le hemos hecho leer todo el libro. Hemos traído especialistas para que aprendieran más. Así que si alguien habla de Deuteronomio, espero que pueda dar, como dice Pedro, estar preparado para dar respuesta a su fe de forma humilde y con mansedumbre. Así que muchas gracias nuevamente, Pastor Sergio, por estar con nosotros, por haber sido una buena compañía, que nos ayudara a aclarar las cosas, que el Señor bendiga su ministerio. ¿Quiere decir algunas palabritas finales? No, felicitarlos a ustedes por el ministerio que tienen, que el Señor los bendiga mucho, que sigan adelante y espero que esto pueda servir también de bendición para muchos de los jóvenes que están estudiando la palabra de Dios en este tiempo. Así que felicidades, una feliz Navidad. Amén. Feliz Navidad. Oiga, y también Fede Rata, que estaba editando el podcast la otra vez que grabamos y dije, y su hijo Yael que canta, se llama Yacel, por si acaso. Ahí está corregido. Saludos al Yacel que también está estudiando teología, muy, muy buen ministro. Gracias Titi también por acompañarnos todo este trimestre. Ya estamos pasando ya al siguiente. Bueno, invitarlos a que puedan seguir nuestras redes sociales, Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Facebook como en Instagram. También en Jóvenes Adventista Oficial, donde pueden encontrar todo material necesario. Tienen resúmenes también del Pastor Campitelli.
así como todo el material que nosotros compartimos, como nuestros famosos y tan lindos Inverse, en donde me invitaron, así que quizá en el próximo trimestre pueda participar en algún momento en Inverse, y también nuestros resúmenes, nuestros puntos clave, así como también nuestros podcasts. Recuerden siempre darle me gusta a nuestras publicaciones, compartirlo, que eso ayuda demasiado para que se promulgue o más sepan de estos materiales en todo habla hispano unido. Y también seguirnos, y también estudiar su folleto de escuela sabática. Cecilia, también recuerdo, que está en el código QR en su folleto, en los materiales, ¿ya? Cecilia, Titi, ¿cómo se llama el próximo folleto? No lo tengo. Yo lo tengo por acá, yo lo Yo lo tengo, Titi, no te preocupes. No te preocupes. El próximo, y es un poco, quizás ya lo habíamos visto hace poco, pero el folleto de este próximo trimestre es el mensaje de Hebreos. Así que la próxima lección se llama La epístola de los Hebreos y a nosotros. Que el Señor les bendiga. Gracias, Titi, nuevamente. Gracias, Pastor. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares. Recuerda estudiar su folleto de escuela sabática. Nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao. Chao, chao. Feliz Navidad.